enemigas, voces que oímos, voces que nos intimidan, voces que vienen a dañarnos. Y para empezar podríamos decir que el diseño de Dios para todos nosotros es que llevemos fruto. En Juan 15 se dice claramente, el Señor Jesucristo dijo claramente a sus discípulos: yo os he puesto para que llevéis vida y vida en abundancia. Yo os he puesto para que llevéis fruto y fruto en abundancia. Se me cruzan los versículos porque Juan 10 también lo tengo por ahí. Yo os he puesto para que llevéis fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca. Ese es el diseño de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. O sea que si en nuestra vida no hay fruto, algo está mal. Y no es Dios, porque su diseño ya fue dado para ti. Si tú eres hijo de Dios, si tú estás en Cristo, tu diseño es llevar fruto. Si tú eres un manzano, das manzanas. Y si ves una higuera y no hay ningún higo colgando, tú dices: a esta higuera le pasa algo. Esta higuera tiene algún germen, tiene algún insecto, tiene algún bicho, tiene algún gusano, algo que por dentro la está afectando, porque parece una higuera, es una higuera, tiene forma de higuera, tiene hojas de higuera, pero no hay higos. Algo pasa ahí. Nosotros hemos sido puestos para llevar fruto. Si tú eres fiel y estás sano, llevarás fruto. Dos condiciones. Si tú eres fiel, la semana última que prediqué hablamos sobre las leyes de la fidelidad, ¿verdad? Fiel en lo poco te lleva a lo más. Fiel en lo que hoy tienes te lleva a recibir más. Si estás sano espiritualmente, si no hay en ti enfermedad espiritual, como puede ser un pecado inconfeso, un pecado crónico en tu vida, una herencia de maldición que se convierte y se manifiesta en un pecado en tu vida, una atadura, esos son enfermedades espirituales que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que tomarnos en serio. Pero si yo trabajo todo eso, si soy fiel y estoy sano, voy a dar fruto. Porque ese es el diseño de Dios, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que des fruto. Ahora, cada uno va a dar el fruto según lo que sea. El que sea profeta dará fruto de profeta. El que sea evangelista dará fruto de evangelista. El que sea administrador dará fruto de administrador. Y luego fruto en el resto de las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, por supuesto en la iglesia, fruto en tus finanzas, fruto en tus hijos, fruto. En todas partes se tiene que ver el fruto, la manifestación de que Dios está reinando en tu vida, y eso se traduce en fruto, en evidencias. Evidencias que todo el mundo podrá ver, palpar, tocar, medir, de que tú eres un hijo de Dios, de que la gloria de Dios está sobre ti. Algunos piensan: yo no tengo nada para dar fruto a Dios. Yo no soy nadie, yo soy poca cosa. ¿Sabes? Cuando piensas de esa manera, hasta te estás colocando en la mejor posición para que Dios haga algo en tu vida. Porque la Biblia dice que de la nada Dios creó todo. O sea que si tú eres de los que piensa que no tienes nada para dar a Dios o para fructificar para Dios, gloria a Dios. Ahí es donde Dios es especialista en actuar. De la nada Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó las aguas, Dios creó las plantas, los animales, de la nada. Dios lo creó todo. O sea que si hasta el día de hoy tú has pensado: es que yo no tengo nada para dar a Dios o para fructificar, estás en condiciones de que Dios haga el milagro. Y si tu fruto o tu capacidad de fructificar te parece pequeña, quiero que sepas que Dios
de acuerdo a lo que dice su palabra, toma nota de todo lo que tú haces. De toda obra y de toda palabra daremos cuenta delante del Señor. Lo que ocurre es que cuando oímos esas palabras pensamos en lo malo. Es que un día que yo insulté a alguien y yo voy a dar cuenta a Dios. Es que un día que yo tenía que hacer esto y no lo hice, voy a dar cuenta a Dios. Y es verdad, pero también vas a dar cuenta a Dios de todo lo bueno que hayas hecho, del trabajo y de las palabras. De todo vamos a dar cuenta a Dios y por todo vamos a ser juzgados, lo cual quiere decir que Dios anota todo lo que tú haces. Y si tu servicio te parece pequeño, pues para Dios no hay nada pequeño. Cualquier acto de servicio que por amor a Dios tú hagas, Dios lo registra, Dios lo anota, Dios lo toma en cuenta. Cualquier acto, por pequeño que sea, me da igual si es actualizar la hora del reloj, limpiar un baño, predicar, orar por un enfermo, colocar las sillas, imprimir el boletín, dar una célula, ir y visitar a alguien que necesita ayuda o consejo. Da igual, poner un café. Cualquier acto, por pequeño que sea, vaciar una papelera. Si tú lo haces para Dios, Dios lo registra y Dios lo anota. Porque Dios te puso para dar fruto y Dios cuenta el fruto de tu vida. Es que Dios, a Dios no le da lo mismo si hay 3 higos o si hay 50 higos. Lo que Dios quiere es que si esa higuera tenía que dar 3 higos, dé los 3 higos. Y si la otra higuera tenía que dar 50 higos, que dé los 50 higos. Y Dios va y los cuenta. Y Dios va y lo anota todo. Todo. Lo que te ven hacer los demás y lo que no te ven hacer los demás. Dios anota cuando tú te levantas en la mañana y haces tu devocional. Dios lo anota. Pero no porque Dios sea un Dios religioso o de religiones, sino porque Dios tiene en cuenta todas tus obras y servicios que haces para Él. Dios lo anota. Dios anota cada vez que tú le alabas, no solo en la iglesia, sino cuando estás en tu casa. La Biblia dice, está alguno triste, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza. Y Dios anota todo eso. Dios anota cuando tú te arrodillas y le clamas porque te han dado una mala noticia y tú en vez de desesperarte, tú buscas su rostro y su dirección. Dios anota todo eso. Dios anota cuando saliste a la calle a evangelizar y le hablaste a uno y le hablaste a otro. Dios anota todo eso. Pero Dios anota también cuando has apilado las sillas, cuando has quitado el polvo de los extintores, cuando haces cosas. Hay gente que viene entre semana y limpia la iglesia y Dios lo anota también. Y nadie les ve. Yo les veo, o Héctor Fabio les ve, porque estamos aquí entre semana, pero nadie más les ve. Dios lo anota. Dios anota todo el fruto de tu vida, porque por el fruto que des, de acuerdo al diseño y la capacidad que Dios te dio, tú vas a ser juzgado. Yo quiero que tengas este planteamiento, empezando esta predicación de hoy, porque los enemigos de Dios, que son también enemigos tuyos, van a venir a robar el fruto. ¿Y qué enemigos son esos? En Mateo 12:30, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice el Señor, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Esto es muy interesante porque con Dios no se puede ser neutral. O eres amigo de Dios, creyente, colaborador, servidor en el reino de los cielos, o eres lo contrario, enemigo de Dios. No se puede ser neutral con Dios. Hay gente que quiere ser neutral. Hay gente que dice, sí, Buda y también Jesucristo. Mahoma y el Papa. Hay gente que quiere ser neutral, que no quiere definirse con nadie. Esos son enemigos de Dios.
porque el Señor lo dice muy claramente, el que no está conmigo trabaja contra mí, es mi enemigo. Y esto es muy interesante porque en la sociedad moderna de hoy en día predomina mucho este tipo de ecumenismo, este tipo de todo vale, mientras yo no sea contrario a Dios, pues yo puedo tocar todos los dioses, puedo hacerme amigo de todos los dioses, puedo practicar todas las religiones, puedo coger un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de la Biblia también, y lo mezclo todo en mi vida, y soy muy moderno y soy muy adelantado. Pero el que hace eso, dice la Biblia, que es enemigo de Dios. O estás con Dios o estás contra Dios. Y Dios es, eso sí, es exclusivo. Dios es exclusivo. Dios no comparte su gloria con nadie. El otro día estábamos escuchando a una doctora hablar y decía, es que todos los que dicen que solo hay un Dios, eso no puede ser. Es que los que dicen que solo hay una forma de solucionar las cosas, o que solo hay un Dios, o que solo hay una verdad, eso no puede ser. Claro, es ese tipo de gente de la nueva era. La nueva era es la corriente moderna donde todo se mezcla. ¿Cogemos la Biblia? Sí, pero el progresismo también, el comunismo también, el budismo también, el hinduismo también, y hagamos un poco de todo. Sabes que hay, y lo que te voy a decir, a lo mejor no lo sabes, pero esto está pasando ya hoy en día. En Estados Unidos han creado ya un templo para una supuesta nueva religión que se llama Crislam. ¿Qué te parece? Y entonces ahí se juntan los que dicen ser cristianos y los que dicen ser musulmanes del Islam, y juntos hacen un culto a no sé qué Dios. Crislam, quédate con esa palabra. Hace poquitos días, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, nefasto expresidente de España, en una conferencia de estas en las que él habla su idea de la alianza de civilizaciones, dijo que debería de haber, que él apoyaba la idea de que haya una especie de líder religioso mundial para todas las religiones. ¿A qué te suena eso? Al anticristo, ¿verdad? Bueno, todo eso ya se empieza a cocinar, se empieza a hablar, son ideas que van surgiendo y que irán tomando cuerpo, irán tomando fuerza, pues a medida que diferentes líderes mundiales se sumen a esa iniciativa. Uno de los líderes mundiales que anda detrás de todo eso, aunque no lo dice con claridad, es Obama, presidente de Estados Unidos, que le da igual entrar en una mezquita, que ir a un culto evangélico o que inclinarse delante del Papa. Le da lo mismo. Cuando le interesa se arrima a los musulmanes porque le dan votos y dinerito. Cuando le interesa se arrima a los judíos porque le dan votos y dinerito. Cuando le interesa a los cristianos nacidos de nuevo. Cuando le interesa a los católicos. Él va tocando todos los palos. Él va tocando todos los palos. Creemos que el palo que más le gusta es el musulmán, porque su familia era musulmana y él nació en un país musulmán. Pero bueno, él lo va camuflando como puede. Pero eso es lo que hoy predomina. Todo vale, mientras tú no digas abiertamente Dios no existe, sino que vale, sí, Dios existe, pero también Mahoma y también el otro y también... Vamos metiendo a todo en el mismo saco y con eso hacemos un cóctel de religiones, filosofías, mandamientos, cultos, liturgias y demás, y así todos contentos. Pues todos contentos menos uno, que es Dios, que no comparte su gloria con nadie. En Éxodo capítulo 20 lo dice bien clarito. Entonces, el que no está conmigo es contra mí, dice el Señor Jesús. El que no trabaja conmigo trabaja en mi contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que, por ejemplo, es un activista de una ONG que lleva comida
a la gente que se estaba muriendo de hambre ¿en qué país decían esta semana? No me acuerdo qué país era, que está en Sudán. En Sudán parece que está habiendo una crisis humanitaria fuertísima, tan grave como la que hubo hace unas décadas en Etiopía, donde la gente literalmente moría de hambre, de desnutrición, porque no había comida. Parece que hoy en día está empezando una crisis muy severa en Sudán. Si hay alguien que de repente con todos sus recursos económicos, con toda su inteligencia, pasión y esfuerzo, empieza a moverse para conseguir llevar comida a aquella gente que se está muriendo de hambre, si esa persona, haciendo todas esas buenas obras, no glorifica a Dios, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, es un enemigo de Dios. Y eso cruje nuestras mentes. Eso cruje nuestros conceptos, porque pensamos enseguida, ay, pero si está haciendo lo bueno, ¿cómo va a ir al infierno? ¿Cómo va a ser un enemigo de Dios? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque la gloria se la lleva a Él. Porque la gloria es toda para Él. Porque no da la gloria a Dios, ni lo hace enviado por Dios, ni en el nombre de Dios, ni para glorificar a Dios. Y porque lo dice el Señor Jesucristo, el que no trabaja conmigo, a mí se opone y trabaja en contra de mí. Dios es muy claro en estos términos. Yo quiero que tú lo entiendas para que sepamos claramente cuál es la definición de enemigo de Dios. Enemigo de Dios es todo aquel que no está con Dios, que no trabaja con Dios. No solo aquel que dice, yo soy satanista, o aquel que dice, Dios no existe, sino todo el que no está con Dios ni trabaja con Dios. Ese es un enemigo de Dios. Son enemigos, por supuesto, de origen espiritual, pero que se manifiestan a través de personas. Evidentemente, en la tierra lo que hay son personas, no son extraterrestres ni marcianitos, son personas. Y cuando un demonio se manifiesta, lo va a hacer a través de una persona, a través de alguien como tú y como yo. Tienes el ejemplo de Judas, el que traicionó al Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente que Satanás entró en Judas y se levantó y le traicionó. O otros casos en la palabra de Dios a los que se les denomina enemigos de la cruz, enemigos de Dios, gente que se oponía al Evangelio, y así se les denomina, ¿verdad? Son personas movidas por esferas demoníacas, pero son personas. Todo enemigo de Dios es también tu enemigo. Todo enemigo de Dios es también tu enemigo. Cualquier enemigo de Dios se convierte automáticamente, porque tú eres hijo de Dios, se convierte en tu enemigo. Ahora surge la gran pregunta, ¿y entonces qué hacemos con esas personas que empezamos a identificar que son enemigos de Dios? Porque claro, ahí surge como la duda, ¿no? Bueno, pero si yo tengo que evangelizarlos, si yo tengo que amar al prójimo, si yo tengo que tratar de rescatarlos, efectivamente, tienes que amarlos, tienes que rescatarlos, tienes que ir y predicarles el Evangelio, pero no te conviertas a ellos, como dijo el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tendrás que tener también ciertos cuidados y ciertas precauciones para no caer en el objetivo del diablo a través de esas personas, que es hurtar, matar y destruir. Ahí sí, Juan 10:10, el Señor dijo, yo he venido para traer vida, pero el diablo, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir, para matar tu relación con Dios, para destruirte y que no llegues a cumplir lo que Dios quiere de ti, y para robar el fruto de tu vida, abortarlo y cancelarlo. Para eso ha venido el diablo.
El Señor ha venido para dar vida. Con esa vida desde las raíces corren por tu vida y tú das fruto para Dios, pero el diablo ha venido para abortar todo eso, para destruir todo eso, para cancelar todo el fruto. Entonces he encontrado algunos ejemplos en la palabra de Dios que me merece la pena revisar y aprender de ellos. El primero está en Números capítulo 12. Números capítulo 12. No oigo las Biblias. ¿Estáis dormidos? ¿Estáis despiertos? ¿Sí? Bueno, Números capítulo 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahweh, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Ellos estaban murmurando contra Moisés, estaban cuestionando la autoridad de Moisés. Y este es un ejemplo de lo que a ti te puede ocurrir. En un momento dado, recordemos que Aarón era hermano de Moisés, gente cercana a ti, gente incluso cristiana, gente incluso que se sienta contigo en la célula o en la iglesia, puede caer en el error de murmurar contra ti y de poner en duda tu autoridad espiritual y tu relación con Dios. Porque de eso fue de lo que acusaban a Moisés. ¿Acaso solo Dios ha hablado por Moisés? Como diciendo, ¿yo para qué necesito a alguien que me enseñe? ¿Yo para qué necesito a alguien que me dirija? ¿Alguien que me instruya en la palabra? Si Dios habla a todo el mundo. Eso es como cuando uno dice, mi líder es el Espíritu Santo. ¿Habéis oído eso alguna vez? La gente tan espiritual que dice, mi líder es el Espíritu Santo. Yo no necesito líder. Bueno, ese tipo de personas son en un momento dado un Aarón despistado, un Aarón descentrado. Porque Aarón, la verdad que hizo bastantes cosas bien hechas y prestó un buen servicio a Dios. Pero en este momento, por alguna razón, por envidia de Moisés, se desvió y fue usado por Satanás. Esto es muy fuerte, pero es la verdad. El pecado de envidia que él dejó avanzar y crecer en su corazón, abrió la puerta para que Satanás empezara a manipular, para que Satanás empezara a dirigir la vida de Aarón y la de su esposa. Y esa manipulación acabó en crítica y murmuración hacia Moisés. Y eso nos puede pasar a nosotros o puede pasarle a alguien en contra de nosotros. Que por un pecado abierto que no se trabaje, pues aparezca en nosotros o contra nosotros una crítica. Y ponemos en duda y en cuestión. ¿Y este qué me va a enseñar a mí? ¿Y es que solo a esta persona le habla Dios? A mí también Dios me habla. Y podemos entrar en esa dinámica, ¿verdad? Hay envidias que vienen porque te va bien financieramente y otros entonces te van a tener envidia, porque te va bien ministerialmente, porque te va bien en tu familia, en tu matrimonio, hay prosperidad, porque tus discípulos te quieren, porque has tenido algún reconocimiento a lo mejor en el trabajo. Y aparece la envidia, y la gente te puede envidiar y te van a poder entonces lanzar palabras, que son palabras enemigas. En ese momento tú tienes que ser sabio, ser manso como lo fue Moisés, porque dice que la respuesta de Moisés en el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso. Pero manso, ya lo hablé también hace un par de semanas creo, o 3, no es un tontito, no es un bobito que se queda callado sin más.
Manso es aquella persona que cuando hay violencia en contra, cuando hay turbulencia, cuando hay oposición, presión del ambiente y del entorno, es capaz de mantener su línea, su propósito, su dirección y no desviarse o asustarse. Es decir, Moisés era manso porque cuando oyó de estas críticas, él no se puso ahí deprimido. Señor, pero si tú me habías escogido a mí, ¿cómo ahora se levantan otros y cuestionan mi autoridad? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y me van a destruir? ¿Me van a colgar en un árbol? No. Él no se descompuso, él no perdió la compostura, él se mantuvo espiritual, centrado y haciendo lo que tenía que hacer. Eso es manso. Que cuando te quieren golpear y criticar, tú no te descentras, ni siquiera entras en esa batalla. Por eso Moisés era manso. No porque fuera un tontito que se dejaba insultar o que se dejaba desautorizar, sino que se centraba en Dios, no le afectaba lo que alrededor estaban diciendo de él, eso no le ponía mal. Por eso dice la Biblia que él era manso. Y así es como tú tienes que reaccionar, con mansedumbre, controlar tus impulsos de venganza, tus impulsos de querer hacer justicia, tus impulsos más carnales, humanos y naturales de querer hacer justicia por tu mano, de airarte o de responder con la misma moneda. Ese fue el ejemplo de Aarón y de su esposa. Otro ejemplo lo encontramos en Nehemías, un poquito más adelante, después de los libros de las crónicas. En Nehemías capítulo 2. ¿Ya lo tienes? Nehemías 2, ese es difícil de encontrar, 2:19. Sabéis que Nehemías, Dios puso en su corazón viajar a Jerusalén estando en el cautiverio, viajar a Jerusalén para reconstruir los muros, para reedificar los muros de la ciudad. A él le dio mucha tristeza cuando le llegaban noticias de que los muros de Jerusalén estaban derruidos y la ciudad estaba pues muy, muy descuidada. Y como los judíos estaban en el cautiverio, pues él pidió permiso y fue a Jerusalén y se propuso con un grupo de seguidores trabajar duro y reconstruir los muros de Jerusalén. Y estando en esa faena, pues se levantaron opositores, ¿verdad? Y lo podemos leer en el capítulo 2, versículo 19. Dice que cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él fue claro en dejarle a sus enemigos bien nítida la orden de que venía de Dios y que además ellos no tenían parte en todo eso. O sea que hay gente que te va a tratar de desalentar, de desanimar, de despreciar cuando tú sirvas a Dios. Y van a tratar de decirte, pero ¿para qué haces eso? ¿Pero quién te ha mandado a ti a hacer eso? ¿Pero por qué inviertes tu dinero en la iglesia? ¿Pero por qué diezmas? ¿Pero por qué tú tienes que ir todos los domingos a congregarte? ¿Pero qué es eso de pasar tanto tiempo en la iglesia? Y va a haber gente que te va a empezar a tirar ahí, pum, pum. Gente que no entiende, gente que como no es del reino de los cielos, no pueden entender las cosas de Dios. Gente que no está en la jugada. Y quizá te va a tocar decirles: bueno, es que tú no lo entiendes porque no estás en las cosas de Dios. Si estuvieras en las cosas de Dios, probablemente lo entenderías.
la Biblia dice claramente que hasta que no nacemos de nuevo, no podemos entender muchas cosas del reino de los cielos, o más bien ninguna. Por lo tanto, son enemigos que hablan sin saber, ¿verdad? Pero que pretenderán desalentarte, pretenderán decirte que Dios no te apoya, que no es necesario que lo hagas. El caso de Sanbalat es especialmente agudo porque incluso llegó a sobornar falsos profetas para que hablaran en contra a Nehemías. Imagínate, ¿verdad? Sobornar profetas. Esta es una batalla en toda regla. Cuando a ti te pase esto, tienes que hacer callar esas voces. Es una batalla espiritual, pero vas a tener que hacer callar a esas voces. Vas a tener que decirles no más. No me sigas hablando de esa manera. Ahí sí vas a tener que mostrarte firme. Vas a tener que sacar carácter. Vas a tener que mostrarte contundente, radical, firme en tus convicciones, pero incluso haciéndoselo saber a esas personas. Hay personas a las que te va a tocar decirle, no me sigas hablando mal de Dios, no me sigas hablando mal de la iglesia, no me sigas hablando mal de mis pastores, no me sigas hablando mal de los mandamientos de Dios, porque tú no entiendes nada de lo que estás diciendo. Y va a tocar cerrar la boca de esas personas. Ahora, para eso se requiere una determinación. Nehemías sabía que Dios le había llamado, Nehemías tenía la confirmación de Dios, lo que estaba haciendo él sabía que era de Dios y nada le iba a detener. Y no fue la única vez que Sanbalat le trató de desalentar. Hubo bastantes días donde Sanbalat venía y hablaba al pueblo. Y no solo venía y hablaba, sino que incluso les querían atacar para que no siguieran con la obra. Hay gente que va a tratar de desanimarte. Cuando tengas discípulos y va a haber gente que te diga, ay, ahora tienes que ir a ver a esa gente, en vez de quedarte en casa, o en vez de hacer deporte, o en vez de X cosas. Hay gente que va a tratar de frustrar tus intentos de servir a Dios. Estas voces enemigas como la de Sanbalat, que es como un espíritu, el espíritu de Sanbalat, va destinado a frustrar tu servicio a Dios. Y lo vas a tener que confrontar espiritualmente, pero también a esas personas mandarlas callar. Es un espíritu que va destinado precisamente a que no tengas ningún fruto en tu servicio a Dios. Hay otro ejemplo en 2 de Reyes 18, que es bien interesante, porque aquí aparece un personaje que era muy usado en aquellos tiempos. Era el Rabsaces. ¿Qué? Rabsaces. ¿Lo habías oído alguna vez? Pues tienes que leer más la Biblia. Rabsaces. Rabsaces era un personaje que utilizaban algunos reyes asirios para, de alguna manera, hacer de voceros del rey. De manera que eran entrenados para dar mensajes, para dar, podríamos decir, pregones, para asustar a los enemigos, de manera que muchas batallas se ganaban sin pelear, porque iba el Rabsaces a la ciudad donde se quería conquistar y daba unas voces allí. El rey me manda a deciros que si no salís vais a perecer y vuestros ojos se los comerán los perros y no sé qué. Y empezaban a decir una serie de mensajes muy bien preparados que la gente literalmente se hacía pipí en los pantalones y no luchaban. Ese era el objetivo, uno de las funciones del Rabsaces: amedrentar, intimidar, asustar, de manera que aquel pueblo no luchara ni se esforzara por luchar, sino que automáticamente se rindieran. Y en cierta ocasión, cuando el rey Ezequías era rey de Judá y estaba en Jerusalén, y vinieron
estos enemigos a conquistar Jerusalén. Y entonces este rey mandó al Rabsaces. Y la gente estaba en Jerusalén, allí en las murallas, y el tipo desde abajo empezó a hablar. ¿En quién confiáis vosotros? Porque si confiáis en el rey de Egipto, que sepáis que nosotros hemos derrotado a Egipto. Y si confiáis en el rey de no sé dónde, nosotros le hemos derrotado. Y no hay ningún rey que se haya resistido a nuestro rey. Y empezó el tipo a dar todo su discurso. Y hasta se atrevió a decir: si vosotros, como os dice vuestro rey Ezequías, vais a confiar en Dios, que sepáis que a nosotros nos manda Dios. Entonces, ya era como el cohete final, ¿no? La traca final, como para terminar de asustarlos. Pero Ezequías, fue un rey que dice la Biblia que no hubo otro como él. Un rey que después de haber tenido una secuencia de reyes en Judá, que habían sido malos reyes, idólatras, inclinados al ocultismo, cuando llegó Ezequías, él barrió absolutamente todos los ídolos, los lugares altos, echó a todos los falsos sacerdotes y el tipo puso orden. Dice la Biblia que en el tiempo de Ezequías se celebró una Pascua como no se había celebrado desde antiguo en Jerusalén. Una Pascua como se tenía que celebrar, con los sacrificios de los corderos, con toda una celebración especial para Dios. O sea, Ezequías fue un rey que reinó desde joven, pero fue muy centrado. Y dice la Biblia que no hubo otro como él, ni antes ni después, que hiciera lo recto a los ojos de Yahweh. Y era un tipo sabio, y había instruido al pueblo para que cuando viniera este Rabsaces no le contestaran nada, sino que se quedaran callados. Imagínate, el tipo ahí, y el pueblo chitón, no decían nada. Me imagino que eso le hizo arder y la Biblia nos cuenta que así fue, como que él se puso más enfurecido. ¿Cómo que no decís nada? ¿Cómo que os calláis? Pero ya Ezequías tenía su confianza puesta en Dios absolutamente y oró. Y lo que Dios hizo, pues sencillamente fue enviar una confusión al campamento enemigo. Llegaron noticias al campamento de Rabsaces y oyeron que es que en su país estaban habiendo enemigos y se fueron corriendo y dejaron Jerusalén en paz. Esa fue la manera en que Dios libró a Jerusalén. Pero es interesante que este enemigo, Rabsaces, es un modelo de anticristo. ¿Por qué? Porque su objetivo es destruir tu confianza en Dios, destruir tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no puedes hacer nada en la vida cristiana, porque si yo lo que hago no lo hago con fe, de nada me aprovecha, o sea, de nada sirve. Yo tengo que tener fe. Y el Rabsaces es un modelo de anticristo, va directamente destinado a destruir tu fe. Yo quiero leer exactamente las palabras que dijo el Rabsaces. Están en el versículo Segunda de Reyes 18, 28. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, que era el rey de Jerusalén, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Yahweh, diciendo: ciertamente nos librará Yahweh y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Yahweh os librará, nos librará. Imagínate las palabras de este tipo que él había preparado con sumo cuidado para ir directamente a la confianza del pueblo de Dios en Dios. Y hay gente que se va a levantar en tu vida
para hablarte en contra de Dios. Y hay gente que se va a levantar en tu vida para decirte: no hagas caso de tus pastores. Perdón. Hay gente especialmente usada por el diablo que va a venir a decirte: pero tú, ¿por qué tienes que hacer lo que dicen tus pastores? ¿Te han dicho eso alguna vez? A mí me lo han dicho. ¿Y tú por qué tienes que hacer caso a esa gente? ¿Y quiénes son esos? ¿Y por qué tienes que obedecerles? Imagínate. O sea, esos mensajes son como los que lanzaba el Rabsaces contra el pueblo de Israel y contra Ezequías mismo. Directos a destruir tu confianza en Dios. La palabra de Dios nos enseña que es bueno obedecer a los pastores, que es bueno sujetarse a los pastores. Y no lo digo yo aquí ahora para ganar algún grado entre vosotros. Esto es algo voluntario. El que quiera sujetarse, que se sujete, y el que no quiera sujetarse, que no se sujete. Ya le rendirá cuentas a Dios, no a mí. Yo no voy a pedirle cuentas a nadie. Yo predico la palabra de Dios. Pero hay un enemigo cuya voz, cuyas palabras van destinadas específicamente a destruir tu fe y tu confianza en Dios. O sea, esos enemigos que te dicen: pero ¿y no vas a ir al médico? No, porque yo creo que Dios me va a sanar. ¿Pero qué dices? Tú eres tonto, ¿pero tú qué haces? ¿Pero tú por qué? Van destinados a destruir tu fe y tu confianza en Dios. Pero, ¿y tú por qué le das con la vara al niño? No, porque la Biblia dice: pero tú qué dices, que los psicólogos dicen que no hay que pegar, que es mejor hablar, que no sé qué, que no sé cuántos. Van destinadas a destruir tu fe, tu confianza en Dios. Cuídate de prestarle mucha atención a esas palabras, más bien afirma tu corazón buscando el rostro de Dios. Porque si tú detectas que empieza a haber algo de duda en ti, ya el Rabsaces ha empezado a iniciar su camino en tu corazón. Deséchalo rápidamente. Y no, ¿sabes qué? En esos casos no te pongas ni a discutir. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Tú humíllate, dobla tus rodillas, clama a Dios cuando toda la gente se ponga en tu contra. Clama a Dios y Dios te librará y Dios te salvará. Otro ejemplo es el de Goliat, primera de Samuel 17, un poquito más antes en la Biblia. No lo vamos a leer, pero todos hemos oído muchas veces la historia de Goliat y cómo amedrentaba y amenazaba a Israel, ¿verdad? ¿Os acordáis o no? Goliat era un gigante de la raza de los gigantes filisteos. Interesante sacar a colación que del nombre filisteo viene el nombre de Palestina. Eran habitantes que había en Canaán y en concreto pues había una raza, la raza de los gigantes. Eran tipos muy altos, más de 3 metros de altura, proporcionados, o sea, fuertes, temibles, realmente temibles. Y allí estaba Goliat durante 40 días asustando a todo el ejército de Israel. Y allí había hombres valientes. Allí había hombres de guerra, pero ninguno de ellos se atrevió a salir en contra de Goliat. Todos estaban agazapados, todos estaban asustados. No cuenta la Biblia que estuvieran orando, no cuenta la Biblia que estuvieran buscando dirección de Dios y saber qué hacer contra ese gigante. Y allí apareció un joven sin experiencia, sin manejo de armas, sin haber ido a la mili. Allí aparece el joven David, apenas un pastorcito de ovejas, pero tenía algo tan importante, y es que él
creía que su Dios era todopoderoso. Y no solo creía que Dios era todopoderoso, él sabía que Dios era su Dios, el Dios de su pueblo. Esto es una llave que si tú la tomas hoy, te va a asegurar muchas cosas a nivel personal y a nivel familiar. Si tú crees que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del rey David, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que creó todas las cosas, es tu Dios y el Dios de tu casa, el Dios que va a guardar a tu casa, tu familia, tu matrimonio y tus hijos. Amigo mío, puede venir cualquier Goliat, pero no podrá derribarte. Y eso era lo que tenía David en su corazón. No solo que Dios era todopoderoso, no solo que Dios era el creador de todas las cosas, sino que era el Dios de Israel. De Israel. No era el Dios de Egipto defendiendo a Israel, no era el Dios de no sé dónde defendiendo a Israel, no, era el Dios de Israel, era mi Dios. Mi Dios. Por eso cuando él sale y habla con Goliat, le dice, pero ¿quién es este incircunciso? O sea, este que no tiene parte con Dios, ¿va a estar amenazando a los hijos de Dios? No pierdas nunca de vista esa perspectiva de la batalla espiritual. Tú estás en el lado ganador. Tú eres parte de la promesa de Dios. ¿Cómo va a abandonar Dios su promesa? ¿Cómo va a dejar Dios caer a tierra su promesa? Tú eres una promesa viviente, una piedra viva de la iglesia de Cristo. Dios te va a defender. Dios, el Dios todopoderoso, te va a defender a ti, que eres su hijo. Por eso cualquier Goliat, cualquier chulito de estos que se levantan a hacerte frente a tu fe, a decir yo te voy a destruir, yo te voy a aplastar, ¿qué va a poder hacer en tu contra? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Escuchaba el testimonio de un hombre, no sé si lo conté ya la otra vez, que salió a predicar, a evangelizar en la calle, y entonces se paró y había un grupo ahí de 5 tipos de estos con pintas malas, pero dijo, bueno, yo les voy a evangelizar, y entonces empezó a hablarles, mira, yo quiero hablaros de Dios, y le dijeron, ¿pero tú qué haces? Tú sabes, nosotros no queremos saber nada. Tú sabes lo que va a pasar aquí ahora mismo, como diciéndole, te vamos a dar una tunda que te vas a ir a tu casa malherido. Y entonces él, antes de que los otros dijeran nada, dijo, pues yo sé lo que va a pasar. O un ángel de Dios va a bajar aquí, me va a defender y os va a tumbar a todos vosotros, o Dios me dará fuerzas a mí para tumbaros a vosotros 5. Y entonces le dijeron, ¿pero tú qué clase de cristiano eres? Háblanos de ese Dios. Imagínate, ¿no? Cuando se le pusieron chulitos, él dijo, pues yo más, porque yo soy hijo de Dios. ¿Entiendes? Pero no era ser chulito porque yo soy más fuerte que tú o porque yo soy mejor que tú. No, porque yo soy hijo de Dios. Mi padre es Dios. Por lo tanto, ¿qué haces tú metiéndote conmigo más bien? Tienes que aprender a usar la fe y la confianza que has puesto en Dios si verdaderamente tienes confianza en Dios. O sea, que vaya alguien y vaya a decirte a ti, es que tú te vas a quedar sin trabajo, es que tú no sé qué. Pero ¿tú quién eres para decirme a mí? Yo soy hijo de Dios. El que me defiende es el que creó el mundo. No es cualquiera. No es una estatua ahí de madera que está en una pared. No, mi Dios está vivo. Mi Dios es fuerte. Es mi Dios. No es Dios defendiendo a no sé quién, es mi Dios. Y eso fue la gran clave de David en esa lucha contra Goliat. Ese Goliat que amenaza tu existencia, que te intimida, que quiere dejarte esclavizado. Eso era lo que quería Goliat. Que el pueblo de Israel no peleara y fuera un pueblo sumiso, un pueblo esclavo, a pagar impuestos. Un Goliat que quiere dejarte atado a un pecado.
Un Goliat que te dice, jamás podrás dejar ese pecado. Siempre caes en lo mismo. Yo te derroto. Ese Goliat es contra el que tú te tienes que levantar y decirle, si Dios es conmigo, tú no me puedes vencer. Yo soy más que vencedor. Esos son Goliats que quieren dejarte esclavizado, que quieren dejarte, por supuesto, sin fruto para Dios. Y ahí hay una guerra espiritual fuerte, esas guerras que se ganan con esas 5 piedrecitas que cogió David. 5. Y le sobraron 4. Pero esas piedras son el ayuno, son la oración, son la intercesión, son el clamor, son el gemido, son el arrodillarte. Esas piedras que hablan silenciosamente. O sea, cualquiera hubiera pensado, bueno, contra Goliat tenemos que traer a un tipo que maneje la espada y el escudo como nadie, que sea rápido, fuerte, inteligente, y 1000 cosas. No. Usamos armas de otro tipo. Nosotros, contra la gente que se levanta para esclavizarnos, no vamos a usar filosofías humanas, sabiduría humana, experiencias humanas, no vamos a usar la fuerza, podríamos decir, de la ciencia o de los hombres, vamos a usar las armas espirituales, esas que el mundo desprecia. O sea, Goliat le dijo a David, tú vienes contra mí con una piedra, ¿pero qué te crees? Y llegó David, ¡pum!, toma, en la frente. Esas son las armas de Dios. Cuando la gente te dice, pero tú ¿para qué oras tanto? Pero tú ¿para qué ayunas, hombre, que te vas a morir? ¿Cómo vas a estar un día sin comer? Y tú, Señor, esta es mi piedra contra ese demonio que me tiene atado a tal pecado. ¿Sí? Hay gente que dice, no sé, yo estoy atado al alcohol, atado a la pornografía, atado al adulterio. Y piensan pues que pueden poner algunos remedios naturales contra eso. Y ciertamente pueden tener alguna eficacia, pero no te van a dar la victoria. La victoria te la va a dar cuando tú te arrodilles y ganes con armas espirituales esa batalla y derribes a ese Goliat y lo veas caer delante de ti. El último ejemplo que quería poner ya para terminar está en Mateo 4, tampoco lo vamos a leer, pero es el pasaje donde Satanás mismo tienta al Señor Jesucristo y le habla palabras espirituales, le habla palabras que incluso están en la Biblia. Pero Jesús no se dejó engañar porque conocía bien la Biblia. O sea, lo que pretendía Satanás era, por supuesto, que Jesucristo no fuera a morir en la cruz. Y para eso tenía que presentarse como un Dios que fuera una alternativa al Padre. Por eso Satanás le intenta y le dice, oye, adórame y yo te regalo todos los reinos. O convierte estas piedras en pan, que tú tienes hambre, que llevas ayunando ya muchos días. O sea, quería frustrar el ministerio de Cristo y la obra de Cristo en la tierra. Y para eso muchas veces Satanás va a usar la propia palabra de Dios, pero no de forma clara, sino de forma manipulada, de forma torcida, de forma adulterada, en definitiva. Es impresionante, mira, la mayoría de las sectas más peligrosas que hay han nacido de personas que estaban en iglesias cristianas. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, este tipo que se murió hace poco que decía que era el anticristo y no sé qué, ese de Creciendo en Gracia. Este tipo era bautista en sus orígenes. Imagínate, bautista, que tienen unas de las doctrinas más preciosas y puras que hay.
limpias. La mayoría de las sectas han nacido de personas que estaban en grupos cristianos al principio, pero por alguna razón se dejaron engañar y manipularon la Biblia. Y la Biblia, por ejemplo, de los Testigos de Jehová es una Biblia muy parecida a la nuestra, pero no es igual a la nuestra. Tiene algunos retoques. Cuando digo retoques, me refiero a manipulaciones que han cambiado el sentido de algunos versículos intencionalmente, porque a ellos les conviene, porque así se adaptan a las supuestas profecías de su fundador. Esos son los típicos ejemplos de personas engañadas por Satanás con la propia palabra de Dios. Por eso tú tienes que ser un buen conocedor para que cuando Satanás quiera coger un trocito de la Biblia, sacarlo de contexto y hacer que tú te lo creas de otra manera, pues que no te engañe, porque si lo consigue, pues te va a apartar del plan que Dios tiene para tu vida. Y fíjate que hay tentaciones del diablo cuyo fin no es tu pecado inicial en ese momento. Hay tentaciones del diablo que no son que un hombre se acueste ilícitamente con una mujer, sino que a lo mejor está a destruir una iglesia. Hay pecados de Satanás que te va a presentar y tienen una carga espiritual mucho mayor. No es solamente ese tropiezo que se va a producir en ese momento, es las consecuencias de lo que viene después. Es destruir familias, es destruir empresas, es destruir ministerios, iglesias, llamados. Piensa que un pecado es algo puntual, es algo momentáneo. Lo peligroso es lo que viene después, lo que se desencadena después. Y si tú no reaccionas rápidamente, eso es lo peligroso. Entonces, el diablo va a tratar, por ejemplo, de que creas que puedes gastarte el dinero del diezmo en ayudar a un pobre. Hay gente que a mí me ha preguntado eso a veces. Y claro, entran en conflicto porque el diablo les ha engañado. Porque la Biblia dice que hay que diezmar, pero la Biblia también dice que hay que ayudar al pobre. Y entonces decimos, bueno, pues matamos 2 pájaros de un tiro, me quito un 10% para ayudar al pobre. Pero eso no es diezmar. O sea, estás haciendo una cosa buena, pero a la vez estás haciendo una cosa mala. Hay un engaño del diablo ahí. El diablo quiere frustrar tu economía, porque evidentemente si tú dejas de diezmar, estás robándole a Dios. Y hay que darle a cada uno lo suyo. Y si tú quieres ayudar al pobre, te felicito porque Dios te va a dar para ayudar al pobre. Dios te va a dar, por supuesto, para que diezmes y para que ayudes al pobre. Es más, en los planes de Dios está que tú hagas las dos cosas. Y si hasta el día de hoy solo diezmabas, quiero que sepas que estás dejando de cumplir un mandamiento, que es ayudar al que lo necesita. Y nuestro mandato es no solo diezmar y ofrendar, sino también ayudar al pobre. Hay gente que dice, ¿cómo no me voy a poder acostar con mi pareja? Pero si ya nos vamos a casar y nos queremos tanto. Yo sé que es el amor de mi vida. Eso no puede estar mal, porque yo lo quiero y ella me quiere. Y ¿está mal? Claro que está mal. O hay gente que dice de ir a determinados lugares para compartir, pero en verdad en su corazón no está el compartir, sino que le apetece estar en el mundo. Yo me acuerdo una vez, al principio de mi vida cristiana, yo pasé más o menos un año en que yo tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces yo estaba el viernes en la discoteca y el domingo yo venía a la iglesia. Y el viernes pues yo bebía y consumía alcohol y algunas cosas más y me sentía bien. Y el domingo estaba en la iglesia y escuchaba la palabra de Dios y también me sentía bien. Y hubo unos meses, casi un año, donde yo estaba así, un pie en cada sitio. Y me acuerdo que un viernes estábamos en una discoteca o en un pub y ahí estaban unos amigos
y habían venido unas personas cristianas. Cristianas de años. Y entonces, ahí entre música y luces y alcohol, una de esas personas se puso a compartir a uno de mis amigos. Y mi amigo, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo algo que tenía mucha razón. Le dijo, hombre, a mí si me vas a hablar de Dios, que sea en otro momento, pero no ahora. O sea, a la discoteca venimos a lo que venimos. Como diciéndole, pues hombre, cuando estemos comiendo, cuando estemos en el parque, cuando estemos en la iglesia, pero no tenía sentido. Era como de repente querer hacerse el espiritual en un ambiente que no es nada espiritual, en un ambiente que no es en el que debe de estar un hijo de Dios. Entonces, eso es un engaño. Me acuerdo de una mujer que también conocí hace muchos años que cada vez que iba a la discoteca, era una mujer ya de cierta edad, traía un tipo nuevo a la iglesia. Y entonces decía, no, es que yo voy a la discoteca es a pescar peces. Claro, el fin de aquella mujer no fue nada bueno, la verdad que no fue nada bueno, porque no es la forma de cumplir la gran comisión, no es esa. Hay otro caso, que no quiero dejar de nombrarlo, está en Hechos capítulo 4 y 5, cuando Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín, por el concilio de Jerusalén, a no predicar más en el nombre de Jesucristo. Y también ellos fueron amenazados, encarcelados, azotados, pero ellos dijeron, no podemos cumplir la orden que nos dais, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A propósito de esto, hubo un tipo en Estados Unidos que lo echaron del trabajo por evangelizar en el trabajo. En las horas de las comidas, él hablaba a sus compañeros. Y un compañero se quejó a la dirección de la empresa. Y la empresa le dio un aviso al trabajador. Le dijo, mira, no queremos que hables de Dios ni de la Biblia en el trabajo. Y él dijo, pero bueno, si es que yo lo hago en la hora de la comida, no lo hago en la hora del trabajo. No, pero no queremos que lo hagas. Es que nosotros no queremos mezclar las cosas. Ah, bueno. Pero el tipo lo siguió haciendo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en verdad no hay ninguna ley que prohíba en tu hora libre hablar de Dios. Conclusión, a este tipo lo despidieron. Y él demandó a la empresa, porque era injusto. O sea, él no estaba haciendo nada malo, no estaba incumpliendo su compromiso laboral, sino que en la hora del almuerzo él estaba evangelizando a sus compañeros. Y la sentencia del juzgado fue que lo volvieran a admitir en la empresa y que le pagaran $90,000. Y eso fue una noticia del mes pasado, en Estados Unidos. Bueno, tú encárgate de agradar y de obedecer a Dios, y Dios se encargará de respaldarte a ti. Dios se encargará de hacerlo. No hagas caso de las voces enemigas, ni aun cuando parezca que todo está perdido. A este tipo lo llegaron a echar del trabajo y se quedó sin trabajo. Ahora, tampoco te diré que hagas como hacen otros, que llegan al trabajo y no hacen el trabajo y se ponen a leer la Biblia. ¡Qué espirituales! No, a ti no te han contratado para que leas la Biblia en el horario del trabajo. En el horario del trabajo lo que tienes que hacer es trabajar y cumplir con tu trabajo. Y cuando termines tu jornada, entonces sí, ponte a leer la Biblia, ponte a lo que quieras. Seamos personas íntegras y que cumplen con su trabajo, pero no nos dejemos influenciar de esas voces enemigas. ¿Cuáles son las voces enemigas que a ti te atormentan? ¿Cuáles son esas voces que se levantan y te dicen, no hagas caso a Dios, no confíes en Dios, no obedezcas a Dios, no vayas a la iglesia, no te juntes con los cristianos tanto tiempo? ¿Y por qué pasas tiempo solo con cristianos? ¿Y por qué crees en esas tonterías? ¿Cuáles son esas voces? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir dejando embadurnar
¿Vas a orar? ¿Vas a ayunar? ¿Les vas a mandar callar? ¿Han conseguido hacerte daño? ¿Han conseguido hacerte dudar? ¿Han conseguido amedrentarte? ¿Te tienen atado? ¿Te tienen sin fruto? ¿Te tienen atormentado? Yo te invito a que hoy oremos y que juntos le digamos al Señor que no queremos más sucumbir ni ser derrotados por ninguna voz enemiga. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a toda mentira del diablo, a toda mentira que ha sido lanzada contra nuestro corazón, a toda saeta y dardo de fuego envenenado que se ha lanzado en contra de nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, a toda falsedad, a toda falsa palabra, Señor, a toda amenaza, a toda intimidación, a todo chantaje emocional, espiritual, que ha sido lanzado en contra de nuestras vidas. Hoy renunciamos a toda duda, a toda confusión, a todo espíritu de Sanbalat, a todo espíritu de murmuración, a todo espíritu de amedrentamiento, apocamiento, a todo espíritu de Goliat que se levanta para infundir miedo y temor en nuestras vidas. Hoy renunciamos en nuestro corazón a todo lo falso, a todo lo que viene directamente del infierno, a toda voz enemiga, a todo enemigo de Dios, a todo el que trabaja en contra de Dios. Hoy renunciamos, Señor, a hacer amistad con el mundo y con las cosas que están en el mundo. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que se opone a la extensión del reino de los cielos. Hoy ponemos nuestros ojos en las promesas de Dios. Ponemos nuestros ojos, Señor, en tus palabras fieles. Somos más que vencedores. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, linaje de Dios. Hoy renunciamos, Señor, a toda falsedad, a toda mentira y engaño que ha sido lanzado en contra de nuestras vidas. Palabras de desaliento, palabras de confusión, palabras en contra de la iglesia, palabras en contra de los pastores, de los líderes, palabras en contra de los mandamientos de Dios. Renuncio en mi corazón a toda creencia falsa en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Hoy me afirmo, Señor, en creer que todas tus palabras son verdaderas, que todas tus promesas son fieles, que todo lo que has dicho lo cumplirás, que no te tardarás, Señor, en venir a buscar a tu iglesia. Y aun si te tardares, Señor, es porque quieres que todos procedan al arrepentimiento. Creo, Señor, que tu palabra es eficaz, que tu mandamiento es justo y bueno. Lo creo, Señor. Creo en mi corazón que tú eres fiel, y tú sustentas cada una de tus palabras, Señor. Creo, Dios, que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Creo, Señor, que tú eres fiel hasta el final. Lo creo, Dios mío. Lo creo, Señor. Creo que tú me has llamado a tu reino, que tú me has hecho parte de tu iglesia, que tú me has hecho hijo tuyo, Señor, y que no me desampararás. Creo, Dios Todopoderoso, creo en el nombre de Jesús, que tú me has llamado con un propósito específico, que tú me has llamado, Señor, para dar un fruto en tu reino, fruto que muchos verán, fruto que permanecerá, fruto que será multiplicado por ti, Dios. Creo, Dios Todopoderoso, que tú eres el que sustenta mi vida, que tu brazo fuerte es el que me defiende. Creo, Dios Todopoderoso, que tú eres el que va delante de mí, que tú eres, Señor, el que me afirma, que tú eres, Señor, el que establece en mí su pacto. Dios, creo que tú me lavas, que tú me limpias de toda inmundicia, que ningún arma forjada contra ti puede prosperar y contra mí tampoco, Señor. Lo creo, Dios, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres santo, justo y bueno, Dios mío. Te alabo por eso, Señor. Te alabo
porque puedo descansar en ti, Señor. Gracias, porque hoy caerán los Goliats, porque hoy los Zambalat serán confundidos, porque hoy los Rabseces serán confundidos y huirán de tu presencia, Señor. Creo en tu reinado sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Creo, Señor, que tú estás en el control de todas las cosas. Creo, Dios, que tú eres fiel, que tú eres soberano, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú eres el grande de Israel, el todopoderoso. Gracias, Dios. Y vamos a cantarle al Señor la misma canción de esta mañana, de los enemigos que se van. Aleluya, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres grande, Señor. Y hoy ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada está puesta en ti, Señor, porque tú haces huir a nuestros enemigos, porque tú despejas el ambiente alrededor de nosotros. Tenemos oídos para ti, Dios, mas no para Satanás, en el nombre de Jesús. Santo eres, Dios. Santo eres, Dios. Aleluya. El bombo. Súbele allí. Le canto, la tierra se estremece. ¡Vamos! Caerá. Cántaselo con fuerza. Le adora, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán. Cántalo. Los muros caerán, caerán. Los muros caerán, Fuerte. los muros caerán. Un grito de júbilo Caerá. Yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Santo eres, Dios. Caerán en el nombre de Jesús. yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, suena mi cántico. Aleluya. Caerán, los muros caerán, los muros caerán, con todo júbilo. Aleluya. Caerán, yo danzo, aumenta mis fuerzas, los Santo eres, Dios. muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, Poderoso. caerán, Aleluya. los muros caerán, Los los muros muros caerán, caerán. suena mi cántico, caerán, los muros caerán, los muros caerán, con todo júbilo. Santo. Caerán, Poderoso eres, Dios. Sí, Señor, hoy creemos que Satanás está derrotado, que todo enemigo de Dios está derrotado, que no hay enemigo que pueda prevalecer en tu contra ni en nuestra contra,
Hoy creemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Hoy desechamos toda voz enemiga de Goliat, de Sanbalat. Hoy desechamos toda mentira y todo engaño. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esa es la hora de adorar al Rey. Aleluya. Su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo que el Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar. Vamos, iglesia, con que se levante con poder. Está aquí. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Jehová. Gracias, Señor. Hoy clamo, Dios, para que, Señor, tu presencia acompañe a cada uno, Señor, de las personas que están aquí. Te damos la gloria y la honra y un fuerte aplauso. ¡Vamos! Amén, Señor. Bueno, quiero recordarles la semana de vacaciones con propósito, que es del 3 al 10 de agosto. Las personas que están interesadas pues pueden hablar conmigo al final. Son unas vacaciones increíbles, puede ir toda la familia. Cuesta 85 € la semana, más aparte lo del transporte. Entonces, al final pueden hablar conmigo. Gracias. Y otro anuncio que tenemos es para motivarlos a todos para colaborar. Eso es para colaborar para los jóvenes. Entonces, el próximo domingo habrá menú. Cuesta 6 € para los adultos y 4 € para los niños. Y motivarlos, que esta es la forma de ayudar, que no os olvidéis que los jóvenes de aquí necesitan para que ellos puedan ir allí, van a aprender, van a fortalecerse en el Señor, y además es un tiempo de vacaciones, y como ellos no trabajan, evidentemente, entonces la iglesia es la que, en teoría, pues el deber de cada persona que estamos aquí es colaborar con ellos. Y muchísimas gracias. Y si quieren algo más, saber el menú, pues Máxima es la que va a hacer el menú. Será muy rico porque Máxima cocina espectacular. Hoy se anotará la gente, por favor, para que, y si pueden pagarlo de una vez mejor. Una de las cosas que quería comentarles es que a veces dicen, ay, que Carlos estuvo hablando, ¿no?, de que ayudar, que a veces vemos a la gente en la calle pidiendo, pero recordar que a veces muchas de esas personas que piden es para beber, fumar, y lo que estamos pidiendo aquí es para los jóvenes, para que ellos puedan tener su tiempo de vacaciones, un tiempo bueno, y que van a ser ministrados por mucha gente, por muchos pastores, y les doy las gracias. Ya, pero un momento. El redil de jóvenes, que no hemos explicado, hemos puesto una tabla aquí de los precios, y porque también se puede ir o una semana o las 2 semanas, se puede ir solamente al Congreso Radical. Hay también un congreso para parejas especial, los que están casados, solamente. Ahí está, en la columna del medio es el precio que solamente vale el redil. O sea, si vas la semana entera, precio adulto son 170 €, que nos va a costar a los que vamos toda la semana, y aparte el transporte. Aparte del transporte, porque hay gente que tiene descuentos con familia numerosa y gente que no. Y si solamente se va una semana, pues son 90 €. Si va solamente al congreso son 60, todo esto más transporte. Si va solamente a la pareja, que es una semana también, es 90 €.
Y si vas días sueltos, pues ya hablarás con nosotros, aunque no creo que vaya días sueltos. Son más que todos para los de Madrid. Y ya con esto, nada.